Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak gaurko liburu honen aurkezpenea. Hemen daukagu idazlea bea ere, Eduardo Sánchez Batel. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy nos hemos juntado aquí para la presentación de este libro, El huevo de la serpiente, el nido de ETA en Madrid, escrito por Eduardo Sánchez Batel. Y de alguna manera agradecer también a la editorial Betalarre, que es la que ha editado este libro. De alguna manera, hace poco, muchos de vosotros estuvisteis aquí en la presentación del libro, como era Dinamita, tuercas y mentiras, escrito por Gaizka Fernández y Ana Escariza, en la cual trataba precisamente de este atentado de Rolando. Decir que estos dos, Gaizka y Ana, son historiadores y entonces el libro que escribieron es diferente a este. Es diferente a este porque tiene un rigor histórico, tiene muchos datos, habla minuciosamente de todas las víctimas y luego pues también de los daños colaterales, ¿no? Cómo se frustraron esas vidas y todo esto. Esta presentación vino propuesta por un amigo nuestro de esta casa, que es Joseba Ceolaza, que sé que lo conoces, que estuvo también hace un año o dos presentando su libro, aquel libro que se llamaba La memoria de los detalles. Joseba pues propuso, porque yo sé que ha estado en más de una presentación con Eduardo presentando este libro, en una, bien, pues bueno, aquella propuesta, y entonces con Chema Harinas, que es el editor, pues de alguna manera hemos arreglado esta presentación. Hablando de presentaciones de libros, no quiero olvidar que en este mismo lugar, en esta misma mesa, ahí donde te sientas tú, Eduardo, Mario Neidía presentaba sus últimos libros. Después de hacer el recorrido que hacía Madrid, Bilbao, donde fuera, aquí teníamos la suerte voy a decir, de poder estar en la presentación de todos sus libros. Mario Neidía, que luego, como ya sabéis, después de su fallecimiento se creó la Fundación Mario Neidía, que comparte con nosotros, con Sasti Kultur Elkartea, comparte el local donde presentamos y otras muchas cosas, que no entraremos al detalle. Vale, este libro viene ahora después de 50 años del atentado de ETA, ya voy a decir claramente de ETA. Este libro viene después de 50 años del atentado de ETA. Un año antes fue el atentado de Carrero. El atentado de Carrero todos lo conocemos y conoce todo el mundo, porque pues fue en aquel momento, por lo visto, fue de un éxito político, incluso se sacaban canciones, cantábamos, bailábamos, celebrábamos la muerte de Carrero Blanco. Y este atentado de Rolando, de la calle Correo, pues como ETA no reivindicó y parece ser que fue un fracaso, pues parece que no se conoce hasta, salvo en algunos sectores, porque en algún sector de aquí, aunque no se oficializó la reivindicación hasta el 2018, cuando la disolución de ETA, la disolución definitiva de ETA, aquí siempre, en algunos entornos por lo menos, siempre supimos que fue ETA. Esos entornos que muchos o algunos andábamos por ahí. Con eso queda bastante claro. Entonces, el libro este que escribe Eduardo, a mí y a los que hemos leído, pues nos ha suscitado un interés, entre otras cosas, para recordar lo que ocurrió. Fue el segundo atentado de ETA de mayor número de muertos, que fueron 13 y 80 heridos. También, creo que ya he dicho antes, pero es igual. No hay que olvidar, a las víctimas nunca hay que olvidar. Entonces, este libro, de alguna manera, recoge. He dicho que el libro de Gaizka Fernández ha sido un libro escrito con un rigor histórico. Este no tiene el rigor histórico más que el que le da Eduardo, son sus vivencias personales, unas vivencias totalmente distintas a las que nosotros, de alguna manera, vivimos aquí, entonces y ahora, y entonces cómo Eva Forés urdió una tela de araña en la cual cayeron mucha gente
entre ellos Eduardo, y de alguna manera viene a relatar eso, viene a relatar todo lo que ocurrió, lo que él vivió en Madrid, en aquellos momentos del año 74 y creo que el 73 también, cuando lo de Carrero también andabas por allí, ¿no? O cerca, por lo menos te reunías con Eva Forés, Alfonso Sastre, Argala y otra serie de gente. Estuvo en el meollo, pero como él escribe en el libro, no voy a hablar más del libro, porque paso está Gorka también, pues de alguna manera es interesante para nosotros que hemos vivido aquí ver cómo vivieron esa situación que se puede trasladar a otras situaciones también que ocurrieron desde aquí a Madrid, de Madrid a aquí. Eduardo Sánchez Gatell, bueno, voy a presentar un poquito su figura, nació en Valencia y muy de niño se fue a Madrid. Es hijo de una familia luchadora, comprometida contra la dictadura, y él, desde muy joven, se comprometió y vivió lo que en este libro aparece de alguna manera bastante clara. Fue detenido después de este atentado, y a través del atentado fue detenido y estuvo en la cárcel, creo que 16 meses, nada más y nada menos. Fue torturado por el famoso Billy el Niño, que os sonará de la prensa, y que fue un torturador de aquellos tiempos, que creo que fue, no sé si fue reconocido, le dieron una medalla, pero luego condenado. Bueno, eso tú sabrás. Militó en el PC en aquellos momentos, participaba en aquella izquierda antifranquista que querían crear, bueno, estaban a favor de la revolución de alguna manera, y bueno, militó luego, después de salir de la cárcel, inició en el Partido Comunista, luego y hasta la actualidad es miembro del Partido Socialista en Madrid, como decía él ahora, que está esperando la llamada de alguien de Madrid. Bueno, yo creo que no voy a decir más del libro, como he dicho, están ahí Gorka y Eduardo mismo. Decir que, claro, está Gorka aquí. De Gorka pocas cosas voy a decir que no conozcáis. Puedo decir que nació en París y vino, y Silva, todavía, nació en París, vino a Zarauz de niño, no sabemos si lo trajo la cigüeña o cómo vino. De niño no, ya era mayor ya. Bueno, mayor, pero hijo, entre otros, de Landaburu, exiliado, y hijo también de Constant, que era de Zarauztarra, y por eso de ahí que vino a Zarauz. Gorka ha sido periodista, y gracias a su labor periodística y a su compromiso político también, es una víctima del terrorismo de ETA. Pues, Gorka, te doy la palabra. Y antes de que hable Gorka, dos avisos. Uno, después, como sabéis, luego tenemos arriba los pinchos y allí podremos charlar tranquilamente, y luego tenéis ahí el libro para comprarlo, y luego Eduardo os firmará gustosamente. Venga, Gorka. Vale, ahora tenemos que ver Patxi. Bueno, yo voy a hacer una presentación muy rápida. Yo creo que nos interesa es Eduardo, y que nos cuente, que es un libro que recomiendo a todos porque se lee como una novela y una época en la cual todos hemos vivido más o menos aquí, ¿no? Quiero en primer lugar agradecer tu presencia, por estar aquí con nosotros en esta agrupación y para poder charlar, ¿no? Es un relato personal, como ha dicho Patxi, no es un libro de historia, y entonces te coge más porque el autor es el personaje principal del libro. Y nos cuenta unas vivencias en una época pues, de las décadas de los años 60, 70, y aquí muchos también os acordaréis de esa época. Era una época convulsa políticamente, era el final del franquismo. Los que ya nos preocupábamos por la política más o menos teníamos referencias, como tú citas en el libro, a Fidel Castro, al Che, a Allende de Chile, a Argelia, eran nuestras referencias, y la guerra de Vietnam, como no, también nos comprometimos en este tema en mayo del 68, que trajo muchas influencias y muchas diferencias políticas, ¿no? Y como no, aquí lo vivimos de muy adentro, fue naturalmente el juicio de Burgos,
y también los últimos 5 fusilamientos del dictador, el famoso que nos acordaremos todos que estamos aquí en Zarautz, 27 de septiembre de 1975, mes y medio antes de que muera Franco, en la cama, desgraciadamente, pues asesinaron a 5 personas y una de ellas era Chiqui Paredes, Chiqui, que era de Zarautz y que también conocíamos, ¿no? En este libro también, antes de hablar del tema particular, que yo creo que es lo que le ha llevado a escribir que es el tema de Eva Forés, que vamos a abordar también, describe el infierno que se vivió en los calabozos de la DGT en Madrid, las celdas de aislamiento en Carabanchel, en la DGT, estuvo 44 días incomunicado, pasando por las manos, como ha dicho Pachi, del ilustre, infame y nefasto Billy el Niño. El huevo de la serpiente y el nido de Madrid es también, sobre todo y ante todo, una denuncia del adoctrinamiento y la manipulación. Con eso quiero decir de la utilización con objetivos espurios de las personas para fines personales como la lucha, la revolución y la libertad. Eduardo, que nació, como hemos dicho, en 1955, en un ámbito familiar de la cultura, el teatro, le abrió muchas puertas y le permitió conocer a personas relevantes de ese mundo y un ambiente muy intelectual. Nos cuenta en esta obra, en este libro, cómo desde muy joven conoció en su casa a Eva Forés y a su marido Alfonso Sastre. Cómo le embarcaron poco a poco hacia una vía radical, aprovechándose de su juventud para obligarle a comprometerse y a tomar partido. Conoció los primeros etarras que se desplazaron a la capital y entre ellos a Rala, como hemos apuntado anteriormente. Lo intentaron o lo involucraron en el atentado de la cafetería Orlando, en el que no participó, masacre que esta solo reivindicó en 2018 cuando anunció su disolución 44 años después. Eduardo desmonta y denuncia en su libro la manipulación en que se vio envuelto por el discurso y comportamiento sectario de Eva Forés y en menor medida por su marido Alfonso Sastre, aunque también era responsable y nos lo contará. Su manejo y utilización, quiero decir, de Eva Forés y su marido, podían llevar a lo irreparable o al terror y el abismo con el atentado de la calle Correo, donde Eva Forés tuvo una participación activa y directa, implicando a mucha gente para salvarse ella misma. Y termino. El autor lo define cuando afirma en sus conclusiones, y dice él mismo: educar a los jóvenes en el pensamiento crítico no conviene nunca a los proxenetas de la violencia. La clave de la captación estriba precisamente en promover dogma. Quien se instala en el dogma de fe no siempre terminará en la barbarie, pero sí se encontrará siempre más cerca de ella que quienes cultivan el pensamiento independiente. No voy a insistir más porque él nos va a contar los pormenores de su libro, más que recomendable, pero dice al final, y me parece muy importante, que la gran virtud, bueno, eso lo digo yo, porque la gran virtud de esta obra es que un testimonio contundente de una época muy convulsa, donde la mayoría apostamos por la democracia y su transición, mientras que otros siguieron empuñando las armas y las bombas, regando a todo el país de sangre, de dolor y sufrimiento, hasta su derrota final. Me refiero a ETA y sus acólitos, naturalmente. Y lo que quería citar para terminar de Eduardo, que me parece importante como reflexión, es cuando dice: hay que insistir en el análisis de lo ocurrido precisamente para que no se repita. Y esa es la prioridad. ETA no existe, ni va a existir, pero nuestras sociedades no están exentas de la aparición de violencias. Conjurarlas debería ser la tarea de todos. A tu tiempo. Ya que estamos los en familia, llevamos un debate que es interesante de toda esta época. Y yo la primera pregunta que le voy a hacer a Eduardo es: ¿por qué este libro? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué este título?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y muchas gracias a Saspicultur por la oportunidad, ¿no?, de presentar el libro con vosotros aquí y vosotras, y gracias a Pachi y a Gorka especialmente por las palabras, ¿no?, tan amables que han pronunciado. Yo también quiero hacer una referencia al editor, que forma parte muy próxima de vosotros, ¿no?, y vosotras, pero es que es difícil. Yo tenía miedo de que mi testimonio quedara, ¿verdad?, en el vacío, y bueno, pues he hecho una apuesta, Chema Arinas, importantísima por sacar el libro adelante, la editorial Betagarri, y yo estoy, pues, lógicamente muy agradecido, ¿no?, porque la posibilidad de que haya un objeto, ¿no?, material, ¿no?, que aparte de mi relato, pues ese objeto que se llama libro y que todavía sigue funcionando afortunadamente en nuestras sociedades con fuerza y como los libros tienen, con la importancia que tienen los libros, ¿no? Todos los violentos de uno y otro signo en algún momento han quemado libros y han quemado librerías, ¿no? Por algo será, ¿no? No les he visto nunca, no sé, quemar tweets, ¿no? Bueno, libros sí, porque los libros son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy presentando el libro y he ido cambiando un poco la manera de hacerlo, haciendo más a veces una reflexión, cada vez más una reflexión, en lugar de simplemente contar lo que en el libro se cuenta, ¿no? Porque lo que en el libro se cuenta, pues eso se puede leer en el libro, por eso está ahí negro sobre blanco, y creo que los acontecimientos, bueno, pasaré sobre ellos, pero no... Cuando yo... Ahora contesto a lo de por qué ahora y todas estas cosas, ¿no? Pero me adelanto algo. Sí, fijaos, yo vivo en Madrid, ¿no?, desde que tenía 4 años. Nací en Valencia, pero vivo en Madrid, ¿no? Y por lo tanto no he estado sometido a las presiones de aquí, que tan duras en ocasiones, ¿verdad?, de los proetarras y de, en fin, todo lo que habéis vivido y sufrido en esta tierra vasca, ¿no? Pero era difícil hablar de Alfonso Idereva en determinados ambientes de la izquierda, ¿no? Hasta el punto de que yo tenía miedo de que al publicar el libro todavía me encontrara con presiones, ¿no?, contra mí, o alguien que afirmara que eso es falso, que es mentira, que tal. Sin embargo, ha ocurrido exactamente todo lo contrario, ¿no? Una acogida extraordinaria en muchos ambientes. Pero yo me he sentado muchas veces con gente en Madrid: oye, tú estuviste detenido por aquello, tal, sí, tal, con Eva, sí, que era una loca, eso lo decía todo el mundo, ¿eh? Era una loca, tal. Bueno, no tan loca, ¿eh? Pero aquello fue un montaje de la policía, y yo decía, no, aquello no fue ningún montaje, aquello fue Eva Forest, la que marcó el objetivo, diseñó el atentado, Dios contó a ETA lo que tenían o no tenían que hacer, en fin, ordenó todo aquello, ¿no? Y dio el comando y condujo el coche, y condujo el automóvil, y recogió después el comando, después de poner la bomba, y los escondió, y se hicieron allí pisos, infraestructuras para guardarlos, ¿verdad? Y bueno, hombre, ¿cómo dices eso? No, pero no. Una cosa es que fue una loca y... Bueno, pues no fue una loca solamente. Yo no creo que estuvieran tan locos, sino que tenían sus razones políticas. Ahora hablaremos de eso, que es lo que desde mi punto de vista más interesa, ¿no? Ha costado mucho poder abrir, contar la historia, ¿no? Y finalmente yo estoy muy contento porque el atentado, seguramente mi libro ha contribuido, y también las declaraciones y las conversaciones con Gaiska, que es el memorial, ¿no? Pero el libro de Gaiska, que presentó aquí, de Gaiska y de Ana, ¿no?, que presentaron aquí el otro día sobre el atentado, yo siempre me gusta decirlo, ha puesto el atentado en la historia, ¿eh? En la historia de ETA, en la historia de España, lo ha metido en la historia. Y ahora que me he relacionado con víctimas del atentado, a raíz de las presentaciones en Madrid y tal, pues veo la enorme importancia que eso tiene, que la verdad tiene, ¿no? Víctimas del atentado que sufrieron la muerte del padre, nada más y nada menos que en esa cafetería,
me decían que hasta hace muy poco venían creyendo que había sido obra de la extrema derecha, ¿no? Un atentado de la extrema derecha. Pensad que en esa época estaban en Italia los atentados de Bolonia, de tal, los misinos, de tal, y que eso... Y la verdad es que incluso algunos pues hemos contribuido de alguna manera a eso, porque a la salida de la cárcel yo mismo digo, eso parece obra de la extrema derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque nos daba hasta pudor, ¿no? Reconocer que eso pudiera tener algo que ver con algo nuestro, ¿no? De alguna manera nuestro. Por tanto, pues esa es la razón por la que ahora yo me animé, me influyó mucho. Cuando me puse a buscar información y a buscar con quién podría yo hablar para contar esto y tal, me encontré con el libro de Joseba. Pues hemos hecho ya, yo creo que una amistad, ¿no? Y yo lo he contado ya 2 veces esto, pero lo vuelvo a contar. Yo lo cogí con cierta reticencia, me parecía, y esto es una cosa más sentimental, ¿no? Más anecdótica, yo siempre más político, más general. Y cuando leí el libro, esto de anecdótico no tiene nada, ¿no? Esto es esencial a lo que ha ocurrido en Euskadi, ¿no? Lo que ha ocurrido en el pueblo, a las presiones sociales, a la calle. Es decir, es criminal matar a una persona, ¿no? Como se ha hecho por parte de la banda, pero mandarle esquelas a la viuda o aislar a los hijos en la Ikastola, eso ya es propio de la barbarie más absoluta, ¿no? Y eso no lo hacían los terroristas, no lo hacía ETA, eso lo hacía cierto entorno político, ciertos simpatizantes, ¿verdad? Y yo creo que ese clima... El otro día me preguntaron si había leído Patria. No había leído, porque entre otras cosas he hecho bastante... Ahora estoy metiéndome mucho en leer, pero yo esto siempre me ha producido mucho rechazo. Pero nada más, me lo preguntaron en una presentación y me puse la serie en casa, que me la vi del tirón, ¿eh? Y después he preguntado por eso, eso que se ve en la serie, ¿no? Es lo que ocurría más o menos, y todo el mundo me ha dicho que sí, ¿no? Esa cosa oscura, esas relaciones interpersonales tan duras, ¿verdad? Y francamente, pues se te ponen los pelos de punta, ¿no? No se trata ya solo de los crímenes, ¿no? Sino se trata de todo un crimen social, ¿no? Que ahora hay que tratar de recomponer, ¿no? En Madrid, el próximo martes, Covite, el otro día presentó el libro de Zaragoza, Consuelo Ordóñez, me han invitado y voy a ir, hacen un acto sobre superación de conflictos, ¿no? Y en 3 conflictos, ¿no? El vasco, sí. el de Irlanda y el de Uganda. Curioso, ¿no? Los hutus y los tutsis. Y parece que se están haciendo experiencias de conciliación, porque es necesario, ¿no? Son sociedades rotas por este tipo de conflictos. Yo, aquí, pues parece que para mí es asombroso que se haya llegado a esos niveles. Entonces el libro de Joseba, desde el punto de vista, es extraordinario en ese sentido, ¿no? Porque te pone delante esa barbarie, ¿no? O sea, la calle Jódete, ¿no? O sea, después, ¿no? No es que alguien en un acto, como ellos dicen, en un acto de guerra, no, es que luego además la calle Jódete o luego la esquema a la viuda o a los hijos. Eso me parece de una barbarie y no es una anécdota, ¿no? Es esencial al problema del terrorismo. También me gusta destacar, cuando leí el libro, y esto lo digo porque la gente se sorprende un poco, pero después de escribirlo, de corregir pruebas y corregir pruebas y corregir pruebas y corregir pruebas, pues me llegó a casa en papel y al final me animé y lo leí, ¿no? Y lo leí ya con una distancia, ¿no? Con cierta distancia. Y me doy cuenta de que es un libro que hace una aportación que a mí me gusta haber hecho, que es señalar las dos violencias, la violencia de un franquismo salvaje y la violencia de un terrorismo pues, también salvaje, ¿no? A través de las que la democracia tuvo que abrirse paso en nuestro país, ¿no? La llamada transición, yo prefiero hablar de conquista de la democracia, que ahora algunos además denostan y se está intentando desvalorizar, ¿no? Pero que fue un proceso duro que costó mucho, ¿verdad?, llevar adelante, ¿no? Se abrió paso entre ambas violencias, ¿no?
Es decir, este atentado a Cayo Corre es un atentado brutal. El de los abogados de Atocha es un atentado brutal. Tirar a Rubán Mundial por la ventana, las torturas, las palizas, entrar en Vitoria disparando a las ventanas, ¿no? Son las dos violencias, ¿no? En mi caso, pues contadas desde un testimonio pues muy inmediato, muy personal, porque no quise ni siquiera investigar, leer más cosas sobre ETA y tal, para que no contaminara mi memoria, ¿no? Porque esto, digamos que lo que yo cuento ahí no es todo, seguramente, pero lo que es porque es una vivencia directa, ¿no? Personal. Mi vivencia con Eva y Alfonso, que eran amigos de la familia, eran gente con la que pasábamos un domingo en el pantano de San Juan, o venían al bautizo de mis hermanos, o eran muy amigos de mi familia, y que en un momento determinado transitan ese camino y engañan, ¿no?, a una serie de gente para formar esa infraestructura que en el fondo era una infraestructura para que ETA pudiera actuar en España, ¿no? La cárcel fue brutal para mí, por lo menos, no solamente por las propias condiciones y por el miedo, porque claro, tuvimos las penas de muerte ahí muy próximas, ¿no?, sino también por los comportamientos de ellos, ¿no? A mí en el libro de Lidia Falcón, no sé si alguno lo habéis leído, se cuenta las actitudes de Eva y tal en yeserías, ¿no?, en la prisión de mujeres. Yo cuento aquí las de Alfonso Sastre en la prisión de hombres, ¿no? Eran personajes verdaderamente siniestros, ¿no? Absolutamente brutales, presionantes, ¿no? Tú que has leído el libro, ¿verdad? Que yo... Y yo atempero, ¿eh? No creáis que el libro es una exageración, ¿no?, un intento de meter más presión, ¿no? Cuando conocí a un comando de ETA, con el que construí le llamamos refugios, ahora veo que se le ha llamado zulos históricamente, pero no, allí les llamábamos refugios, armarios o cárceles del pueblo, no se hablaba de zulos, yo nunca había oído de ese término. Los apartamentos que se hacía bueno, zulos, que llaman zulos aparte, ¿no? Pero lo que cuentas en el libro es en el propio apartamento que se hace efectivamente el escondite con la pared, etcétera, ¿no? Vino un comando a hacer eso y estuvimos ahí haciéndolo como albañiles, ¿no? Y yo me quedé sorprendido, ya porque claro, teníamos a ETA idealizada, Carrero había muerto, se había producido aquello, tal, y me encontré con tres personajes, tres acémilas directamente que, bueno, por ejemplo, me llamaba la atención, y fijaos que en aquella época pues no había una sensibilidad que hay ahora, como hablaban de cualquier chica que pasaba por la acera. O sea, era una cosa que yo en mi cultura y en mi manera de pensar no podía admitir que se dijeran las cosas que decían la chavala que pasaba por la acera, nos estábamos ahí tomando la cerveza, ¿eh? Personajes que eran uno que era el tanque, famoso, la Barrena Esnaola, el otro Saldivi y el otro que era el Chapo. Esto ya era un personaje verdaderamente de opereta. La mayor crítica que se ha hecho al libro, un periodista en Asturias que ha dicho que caricaturizó al comando, como si lo quiero. Os aseguro que no los caricaturizo, porque si hubiera querido hacer una caricatura hubiera sido... Que no eran intelectuales, ¿no? No eran intelectuales. El Chapo este que durmió en mi casa, un personaje que además era más de derechas que Millán Astray, ¿eh? El tío decía la primera noche en mi cuarto, compartíamos mi habitación y tal, y estaba, no sé qué debate debía haber en ese momento en ETA, y decía: ETA, independencia, Gorría no. Claro, yo me quedaba de piedra, porque yo, fíjate, yo estaba con, o sea, el modelo, pues aquello, ¿no? Las guerrillas, el Che Guevara, el puño en alto y el comunismo, ¿no? Decía, Gorría, ¿no? Decía el tío, ¿no? Mira, bueno, es que eso es para contarlo, ¿no? Pero aquí hay una cosa muy importante, que es la que yo quiero, sobre todo, si queréis anécdotas de este tipo de libros, está plagado, pero
es una reflexión sobre lo sucedido en Madrid en aquel momento y por eso, para separar un poco esta idea que todavía mucha gente tiene de la ETA antifranquista romántica y luego una ETA mala ya que mata en democracia, etcétera, etcétera. Recordar que los dos atentados grandes de Madrid, Carrero y Calle del Correo, ocurren en franquismo, los dos, está Franco vivo en los casos. Y luego siempre estoy así retóricamente en forma de una como pregunta al auditorio, ¿no? ¿Cómo es posible ETA mata a Carrero y eso es un éxito político indudable para ETA? Es el momento más dulce de su historia. El atentado de Carrero fue celebrado en Euskadi, que se cuenta aquello que se acabó el cava en algunos sitios y tal, cerrado en Madrid. Yo lo he visto en los barrios obreros, tú ya, con pleno franquismo, tú pedías una tortilla en San Blas, en Simancas y te preguntaban, ¿con huevos a la ETA? Tal. Fue, sí, era celebrado, ¿no? Un atentado celebrado. Y lo que es un éxito político para ETA. Tú, en aquel momento, yo que estaba captado, digamos, por Eva y por Alfonso, yo podría sentirme orgulloso. Joder, mira lo que hemos hecho, ¿no? Incluso me ponían en una primera persona del plural, ¿no? Como formando parte de ello. Había conocido a Argala, había estado con ellos, tal. Joder, pues, y sin embargo, 9 meses después, las mismas personas y por los mismos motivos ponen una bomba en una cafetería, una maleta llena de tuercas para que hicieran la mayor mortandad posible y cometen el atentado de la Calle del Correo. Hasta aquel momento, el peor momento para ETA, ¿no? De cara a la opinión pública y de cara a todo. ¿Por qué lo hacen, no? Entonces ahí empalmo con alguna crítica que me han hecho respecto del libro y que contesto a tu pregunta también sobre el título, ¿no? Porque, claro, el huevo de la serpiente, el nido de ETA en Madrid, ¿no? Y he trasladado quizá erróneamente la impresión de que yo pienso que ETA, digamos, ETA militar, ¿no? ETA, se produce la escisión justamente ahí, ¿no? ETA militar, pues nació en Madrid, ¿no? Al hilo de Alfonso, Eva y tal. Claro, eso no es así, ¿no? ETA militar no nació en Madrid, es verdad. Y en broma rectifico el título, me he dicho un huevo de la serpiente, ¿no? Pero quedaba un poco feo, ¿no? Como título del libro. De todas maneras, lo que pasó en Madrid, Eva Forest, Alfonso Sastre, su encuentro con Argala, no es irrelevante. Es decir, sí es un huevo de la serpiente, ¿eh? O sea, ahí sí yo estoy convencido de que eso tuvo mucha influencia en el desarrollo posterior de los acontecimientos, ¿no? Entonces, la pregunta que hago es esta, precisamente, ¿no? La teoría que Alfonso daba allí es la de la acción-reacción. Eso estaba en ETA desde hace años y eso estaba en cualquier grupo de extrema izquierda, pensando que es un proceso en el que hay una espiral de violencia, etc. Pero no era una teoría blanda de la acción-reacción de Alfonso Sastre y Eva Forest. No era simplemente, bueno, pues provocamos al franquismo y tal. Yo creo que estaban gente muy informada sobre cómo estaba el régimen en ese momento y que esos episodios buscando la reacción sí eran episodios sabiendo que había altas probabilidades de que hubiera una reacción del régimen pues brutal, ¿no? Y efectivamente estuvo a punto. El atentado de Carrero pudo costar una auténtica noche de los cuchillos largos en toda España. El general Iniesta Cano, recordáis, dio la orden de tirar a matar. Fue Torcuato Fernández Miranda el que la paró in extremis, o sea, allí podía haber pasado cualquier cosa. Y entonces, ¿por qué 9 meses después el otro atentado, ¿no? La misma razón. Hacer un pequeño repaso de lo que ocurre entre un atentado y otro. Muere Carrero, la represión se incrementa, ciertamente, pero no llega a los extremos buscados, ¿no? por la organización, por ETA, no llega a esos extremos, se incrementa la represión y empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, el asesinato de Puig-Antich, con movimiento universitario potente, muy fuerte. La revolución de los claveles en Portugal. La caída de los coroneles griegos en junio en Grecia. Somos la última dictadura de Europa, ¿no?
se crea la Junta Democrática. Se produce el Gironazo. Por acordar del Gironazo, el artículo famoso de Girón, aquel que pone el régimen. Franco enferma y además que nadie daba un duro porque volviera al poder. Luego lo retomó, pero nadie daba un duro. Hay tantos de movimientos militares, la OMD se está conformando. Claro. Es decir, el ambiente es ese. Y entonces, ¿por qué la bomba de la calle del Correo? Esto es una hipótesis, ahí esto no, claro. Porque hay prisa. Hay prisa, porque el gran temor de Eva y Alfonso, de Eva Forés y Alfonso Sastre, era que se produjera un cambio político dirigido por el Partido Comunista y fundamentalmente por comisiones obreras, que era lo que movilizaba masas en aquel momento, y que pudiera llevarnos hacia lo que llamábamos todos, ¿no? Una democracia burguesa, ¿no? Era indeseable. Se trataba de romper y no de evolucionar hacia un sistema democrático, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que hay prisa, sencillamente. Es decir, necesitan que haya esa acción brutal del régimen, especialmente sobre los más vulnerables, que serían los sindicalistas y los movimientos que ya están aflorando de alguna manera, ¿verdad? Que son, por lo tanto, vulnerables, ¿no? Se les puede detener con facilidad. Y eso es lo que buscaban. Luego la propia izquierda, que a veces tampoco tenemos la cabeza, bueno, viniendo de Madrid, ya no tengáis ninguna duda que la izquierda no tenemos la cabeza en nuestros sitios de vez en cuando, ¿no? Pero la propia izquierda consumió la explicación de ETA, que fue que Carrero era el delfín y que al matar a Carrero se había cerrado la posibilidad de la continuidad del franquismo, que era un absurdo, ¿no? Porque el delfín era Juan Carlos y Carrero era un militar en el que hubiera podido apoyarse mucho más, que hay algún libro por ahí que se ha publicado recientemente muy interesante al respecto, ¿no? Entonces la búsqueda de ETA es esa, precisamente. Y Alfonso Sastre y Eva Forés lo tienen teorizado. Yo en el mes de septiembre, octubre, noviembre del 73 me reunía con mucha frecuencia con Eva, nos reuníamos Eva, Árgala y yo, pues como muchas veces, ¿no? Y de vez en cuando Alfonso Sastre descendía de los cielos y participaba también en la reunión, ¿no? Y ahí lo que se hablaba era eso. Aparte, hacíamos más cosas, leíamos El Capital, algunos capítulos y lo comentamos en un seminario y tal, pero la idea de la necesidad de provocar esa gran reacción, esa espiral violenta, para evitar que el Partido Comunista, revisionistas, traidores, toda aquella historia que se contaba, ¿no?, de los comunistas, del PC, desde la extrema izquierda, pues pudieran al final pilotar un cambio, ¿no? Esa era creo que, ¿no?, la razón de ser, y por eso yo me gusta señalar que los dos atentados, a pesar de que los efectos son completamente diferentes, uno es un magnicidio, nada más y nada menos que el presidente del gobierno, otro es una masacre indiscriminada, pero que ambos atentados políticamente responden a lo mismo. Paréntesis, sí. Pero uno lo reivindica, claro, y el segundo no lo reivindica. Tú reivindica. cuentas que va por ahí, le hubiese gustado que lo reivindicara. Sí, Entonces, ¿por qué no lo reivindican? Bueno, esto habría que preguntarlo yo, porque yo no estaba no sé lo que pasaba en ETA en ese momento. Yo lo que sé, yo creo, ETA en ese momento estaba en un debate, estaba al borde de la escisión, había un debate importante sobre el tema de los frentes y todo esto. El atentado también funcionó hacia el interior, hacia el interno de ETA, para alterar la correlación de fuerzas dentro de la organización, pienso yo. Mira, Eva, el lunes siguiente del atentado, o sea, el atentado se produce un viernes. A mí Eva me había advertido, va a haber una acción en Madrid mejor que lo de Carrero, literalmente, esto es literal, mejor que lo de Carrero. Claro, llega el viernes, se produce la explosión, empiezo a ver, yo no tenía contacto con Eva en aquel momento, empiezo a ver lo que había pasado y empecé a... Lo que pensé es que había ocurrido otra cosa,
y que lo que iba a hacer ETA pues se había suspendido, porque claro, aquella barbarie lo pensé estúpidamente, porque claro, es evidente que no podía ser así, era eso, ¿no? Pero bueno, así sobreviví el fin de semana, ¿no? Entre tanto Eva subió a Euskadi, no sé si a Francia o aquí dentro, y habló con Esquerra le grabó la conversación, eso es famoso, está en el libro ya de Gaisca y tal, y dejaron, yo creo que sorprendieron a la cúpula de ETA, ¿no? Porque pensaban que lo que iba a ocurrir en Madrid era otra cosa también, ¿no? Que había un bar lleno de policías o cosas o sea, que una matanza de policías, ¿no? Es un poco, pensar eso es un poco de aquella manera, ¿eh? Porque claro, en un bar en Madrid, en la Puerta del Sol, un viernes a mediodía, puede que haya muchos policías, pero luego no es una comisaría, claro, es un bar, ¿no? Pero bueno. Y entonces, claro, cuando llegué el lunes por la mañana a ver a Eva a su casa, yo llevaba un manuscrito de Alfonso que devolvían de una editorial y tal, eso me salvó de la detención en ese momento, ¿no? Cuando yo llegué a casa de Eva, a las proximidades primero, después a casa de Eva me recibió celebrando el atentado. Celebrando con una sonrisa. ¿Has visto, Eduardo, en el corazón del régimen tal? Yo ya no sabía dónde meterme, sube a casa, tal. Subí con ella a su casa y todos los muertos son policías y esto... Y yo le decía, pero no, se reía, lo celebraba con risas. Y cuando yo me enfrenté a ella para decirle, pero Eva, tal, pues me pusieron una pistola en la espalda y se produjo la detención, porque la casa estaba abierta porque había obras y no estaba la puerta cerrada. Pero la policía entró hasta donde estábamos y ahí nos tiraron, se llevaron a Eva. A mí me dijeron que me iban a detener, pero luego no me detuvieron porque tenía que recoger a los niños que venían del colegio, a Pablo Sastre, veo que aquí hay varias personas que lo han conocido, y a Evita, la hija pequeña de Alfonso y yo, que venían del cole, pues vamos, hablo del instituto y la niña del cole, pues yo los iba a recibir para que... Después Pablo estuvo viviendo en mi casa con mis padres, y pues Evita pues se la llevó Maripán Ballesteros, se la detuvo unos días, no me acuerdo cómo fue exactamente, ¿no? Desde luego estaba celebrando. Pero cuando en la cárcel, casi terminó con esto, para que, como anécdota simplemente, ¿no? Pero cuando mi abogado me planteó que el abogado que mis padres encontraron, un tío que era cercano, muy próximo a la ORT, o sea, me planteó que él me defendía con una condición, que fuéramos a un juicio técnico para defender mi inocencia, ¿no? Pero no un juicio político, tipo procesador, digamos, ¿no? Cantar ahí a Internacional o cosas de estas. Yo estaba de acuerdo, yo claro, lo que quería era salir de ahí, salir de ahí no tenía ni expectativas, sino librarnos de una posible pena de muerte, porque entre otras cosas el juez militar me dijo que me iban a ejecutar. Y entonces yo, antes de contestar a mi abogado, dije, quiero hablar con mis compañeros, ¿no? Espera, que me dio un día y conseguí hablar con Alfonso Sastre, que estaba en otra galería, y que yo, pues, creí que había arriesgado mucho tratando de acercarme. Me fui escondiendo de los guardias, hasta que llegué. Y Alfonso Sastre, cuando le planteé, digo, mira, me plantean el abogado si queremos un juicio técnico o un juicio político. Y entonces me miró de arriba abajo, el tipo llevaba un poncho, era muy bien así. Me miró de arriba abajo, me dijo, Eduardo, yo creía que tú eras un revolucionario. Se dio la vuelta y se marchó, invitado a la cárcel. Y entonces yo, en voz alta, pero no me oía nadie, dije, juicio técnico, hijo de puta. Esas fueron mis palabras hacia mí mismo. Me di la vuelta, fui a mi abogado y le dije, tú macha, aquí, juicio técnico, yo no me he puesto la bomba, ni he participado, ni mínimamente, y por lo tanto, pues un juicio técnico, esto es verdaderamente tremendo. Y efectivamente, pues después me fui al PC. Bueno, quiero aclarar una cosa, mi encuentro con Billy el Niño fue anterior, no tuvo que ver con esta detención, fue un encuentro anterior con Billy el Niño, eso significa
que yo era muy vulnerable, claro. O sea, una vez que a un chaval de 17 años le pega una paliza, vive el niño, pues si le da una pistola la coge. Quiere decir que también, no es que quiera justificarlo, pero también mostrar cómo eran las circunstancias, ¿no? De alguna manera en aquel momento, ¿no? Y efectivamente, pues yo mi proximidad al PC pues fue ya muy rápida y muy inmediata. Y luego ya pues las circunstancias normales de la vida para acabar en la casa común como todo el mundo al final, ¿no? Hemos hecho. Pero cuando entré en el PC, pues sí, y me gusta, bueno, lo quiero decir, aquí no tiene nada que ver con el libro ni con la historia que estamos contando, pero yo fui de los que organizamos en Madrid un acto que se llamaba Por una nueva izquierda vasca, tratando de buscar la unificación entre Euskadi y Ezkerra y el EPK. Sufrimos expulsiones, sanciones de todo tipo, ¿os acordáis de esa historia? Y bueno, pues algún paseo por la noche en Madrid me di con Mario y con Roberto Lerchundi por parte del PC, con Chemi Cantera y con la gente que intentaron aquella operación que no salió porque finalmente Santiago Berrillo optó por apoyar a la Tierra y todo aquello que me imagino que no tengo que contar aquí, ¿no? Pero yo siempre he tenido una proximidad grande hacia vuestro proyecto inicialmente y ahora pues estamos en el mismo sitio, o sea, estamos en la casa común. En la casa común, pues ya está, no sé, yo prefiero que habléis. Sí, no, yo creo que no, está muy bien, yo creo que os recomiendo el libro, lo vais a leer y muy rápidamente porque se lee como una novela y nos ha contado gran parte del libro, ¿no? Y siempre, lo que he dicho al principio, ¿no? Que hay que tener en cuenta los contextos, ¿no? El famoso debate de la es buena y la mala, bueno, eso es un gran debate que podemos tener. Matar está mal en todos los puntos de vista, pero en fin, yo creo que siempre, como en tu libro, que tú has vivido, los contextos de los años 70 no tienen nada que ver con los que vinieron después, parece así, y lo demás. Entonces, yo, si queréis, empezamos un turno de preguntas, si queréis hacer preguntas sobre y seguimos el debate antes de subir a tomar el picho que nos ha recomendado Pachi. Venga, Alberto. Eduardo. Alberto, ese relato, ¿Hablo de alto? Sí. Hace 50 años. El atentado de Carrero, con el atentado de Carrero se pretendía, pues eso que has explicado muy bien, una reacción por parte del gobierno de España que otra vez animara a la gente a seguir, ¿no? Pero sucedió todo lo contrario, porque el espíritu del 12F, claro, con el propio ministro de Interior que sucedió al presidente asesinado y con Torcuato Fernández Miranda, como bien has citado, que evitó que el general Iniesta Cano llevara a cabo la tropelía que pensaba. Eso significa que ya en el régimen había unas fuerzas que estaban pensando en la reforma. Es decir, estaban ya pensando en que había que ir cambiando al gobierno. Estaban allí la gente del Opus y estaba... Y yo creo que ese fue el motivo por el que eso no salió. Es decir, pasó todo lo contrario. Se pensaba que iban a matar a todos los de comisiones obreras que estaban en la cárcel, o sea, pero fue el 1001, el día del el mismo día. Pero pasó lo contrario, hubo cierta apertura del régimen. Y entonces yo pienso que esta vez sería que, como sucedió, que el efecto era el contrario al que pretendían, pues había que hacer una cosa todavía más fuerte para volver por el mismo camino, ¿no? Yo creo que ya entonces el régimen se estaba planteando que había que, como has dicho tú, era la última dictadura que había en Europa, se estaba planteando ya que había que la apertura. Nos estamos contando la transición, ¿no? Sí. La llamada transición. Estamos recibiendo, hace poco he leído pues por ahí en estas cosas, estas izquierdas que están apareciendo, críticas al PC y al PSOE, traiciones y cosas de esas. El propio PC se llama traidor a sí mismo, ya es una cosa que es verdaderamente descomunal, ¿no? Pero vamos a ver, en primer lugar, después de la muerte de Carrero no hubo la gran represión, no la hubo, pero hubo un endurecimiento, ¿no?
sea, Arias era el carnicero de Málaga, ¿eh? No era... Y bueno, y aquella... Sí, la apertura, el 12 de febrero, si todo eso lo vimos ahí. Sí, pero yo no creo que el franquismo tuviera un proyecto... Yo creo que hubo un proceso, por eso cuando está ahí a favor de la transición o en contra de la transición, eso es como estar a favor yo qué sé, de la guerra de independencia. Hubo un proceso, la transición es un proceso, no es un episodio del que se pueda decir, esto lo comparto de esta manera, ¿no? Y que tuvo mucho que ver con la relación de fuerzas que hubo. Y que yo no creo ni que Juan Carlos tuviera pensado en la cabeza y Torcuato llegar a un sistema democrático, en fin, como el que en este momento tenemos, ni mucho menos. Yo creo que ellos fueron modificando posiciones porque, claro, en el año 70 estamos hablando del 74, no, 75, en el 76 el número de huelgas que hay en España es histórico y de luchas. Las luchas universitarias fueron históricas, hubo muchos muertos, hubo gente, hubo Atocha, hubo Ruano, en fin, hubo Vitoria, hubo Montejurra, hubo en fin, todo lo que hubo, ¿no? Entonces fue la relación de fuerzas, o sea, realmente hay que sacar pecho de la lucha por la democracia. La izquierda tenemos que sacar, en lugar de decir, hubo traiciones, y es que se aceptó nada, se luchó en las calles y finalmente el resultado es que se arrancó. Y la amnistía también se luchó. Y la amnistía se luchó. Claro, yo estaba en la cárcel cuando veíamos allí los caballos contra la gente y la gente agolpándose en las puertas de Carabanchel, gritando libertad, amnistía. Hubo una lucha muy potente. El régimen yo no creo que tuvieran un proyecto, ¿no?, de transitar hacia una democracia en el sentido occidental del término, ¿no?, como la francesa, como la inglesa, como la que tenemos, ¿no?, una constitución, con los partidos legalizados, todo eso. En aquel momento de Carrero ni mucho menos. Yo creo que fueron luchas populares las que... recuerdo por supuesto, comisiones obreras y en aquel momento UGT en algunas zonas, aquí por ejemplo, recuerdo los universitarios. Comisiones obreras era el enemigo público número uno en las conversaciones. Yo no voy a decir de ETA porque yo no he conocido ese mundo así. Pero en las conversaciones aquellas con Argala, con Eva y con Alfonso, el enemigo, lo que había que liquidar como fuera y conseguir que la represión acabara con ellos, para que solo los armados fueran una referencia frente al pueblo y tal, eran comisiones obreras. La lucha en los barrios. Madrid, la lucha, digo Madrid porque es donde yo estaba, claro. Los barrios fueron importantísimos, el movimiento feminista empezó a tener fuerza, las mujeres... con otros planteamientos que no son los del feminismo ya como lo conocemos actualmente, pero con planteamientos, fijaos, las asociaciones se dan de amas de casa, o sea, claro, pues ahora mismo no lo aceptaríamos, ¿no? Pero todo eso tuvo una importancia enorme. Cuando subieron el pan en Madrid se plantaron 50.000 personas en el barrio de Moratalaz en una manifestación que acabó la cosa como acababan las manifestaciones en aquella época a botes de humo, ¿no? Es decir, hubo una lucha muy importante, ¿no? Y fue esa lucha la que presionó, no fue ni ETA, ni mucho menos, claro, que lo que pretendía exactamente lo contrario, ni el propio régimen. Eso se fue abriendo paso y hubo mucha lucha. Y hubo las dos violencias. Las dos violencias. Yo digo que el momento en el que ETA estuvo más cerca de un éxito en sus pretensiones fue el 23F. El 23 de febrero del 81, y que el fracaso de Tejero, faltaban muchos años para que ETA desapareciera, pero fue un fracaso de ETA, ¿no? Un fracaso de ETA porque al final el logro de que los militares se alzaran y tal, claro, faltó lo que faltó, pero no lo consiguieron, ¿no? Yo te lo digo porque estoy tan harto ya de escuchar cosas contra la transición y a la traición del PC y esto y lo otro, que claro, yo es que soy un defensor radical de lo que se hizo y al final del resultado, de los logros, ¿no? Porque la transición no fue un proyecto, no fue algo que alguien... Porque nos lo han contado, fijaos, la derecha
nos la cuentan como una serie de llamadas, ¿no? El rey llama a Torcuato, Torcuato llama a Suárez, Suárez habla con Gutiérrez Mellado, y los otros, las extremas izquierdas, se han comido ese discurso. La transición no fue que el rey llamó a este ni al otro, no es verdad. Y la transición salió adelante a base de, bueno, pues, muchos muertos encima de la mesa, para conseguir lo que tenemos en este mundo. Que tenemos que defender a muerte, por cierto, porque lo tenemos en peligro. Así es, estamos de acuerdo. La transición, la misma palabra lo dice. Y no hablaban Suárez y Torcuato y el rey, que tampoco hablaba poco, también hablaban con Felipe González. Esto no tiene que ver con mi libro. No, pero estamos hablando de lo que decías, que aquí un autor y has apuntado muy bien las movilizaciones. No quiero contestar, en fin, no, pero no quería decir eso. Yo he vivido la transición, he participado en la transición. Quiero decir que eran unos años ya en los que el objetivo de ETA no se cumplía, entre otras cosas, porque el régimen ya estaba... Nadie sabía cómo se iba a dar la transición, ni el régimen, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni ninguno de los partidos que entonces vinculaban. Pero bueno, salió como salió, gracias que salió como salió, pues fue un éxito. Pero yo creo que sí había muchas pedradas para que saliera, sí. Muchas pedradas. Y mucha tensión, como tú decías, en esa época. Pablo, Sí, estoy de acuerdo contigo. El régimen del 78, ¿no? El régimen de lo que tocó y lo que nos tocó vivir, y salió así. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también es la presión internacional y la presión europea, que estábamos en 1975 y claro, en Europa ya nos veían con otros ojos, después de lo de Portugal y Grecia. A ver, Pablo. Vale, Pablo ha pedido, ¿no? Sí. No, vale, Pablo. Yo que nací en el 75, o sea, después de eso, quería hacer una reflexión. Me parece muy sugerente lo de que la democracia se abrió camino entre violencias. Levanta un poquito la mano. Más fuerte. Que me parece muy sugerente que la idea de que la democracia se abrió camino entre violencias, sobre todo estas dos violencias, la del franquismo y la del terrorismo. Y ha comentado también que la dictadura era la última dictadura en caer. Y me llama la atención que la otra violencia, el terrorismo de ETA, también fue en un momento dado el último terrorismo vivo en Europa. Entonces, bueno, de todos los terrorismos que salieron en esa época de extrema izquierda, de tal, bueno, que perduró porque galvanizó, entiendo yo, con el nacionalismo, como decía el personaje que citabas de Gorría, ¿no? Pues, efectivamente. ¿Y qué pasa en este país para que cada cosa esta sea siempre los últimos de Filipinas? O sea, siempre la última dictadura la que más perdura, el terrorismo el que más perdura. Al final tenemos una serie de padecimientos históricos que nos tenemos que hacer mirar como país, independientemente de que yo creo que la transición efectivamente es un momento histórico a reivindicar, pero algo, no sé, algo no funciona como en otras partes. Tenemos un gobierno progresista, presidido por un socialdemócrata, que también tiene pinta de ser el último. Pero bueno, en este caso positivo, ¿no? En este caso positivo. Sí, y 40 años también, que hemos pasado rápidamente, y aquí los Mussolini se les colgaron, Hitler se mató, le mataron, y uno se murió en la cama 40 años después, y queda el pozo todavía en esta sociedad. Porque hablamos del terrorismo de ETA, tenemos 100.000 personas en las cunetas, todavía cuando se habla del franquismo en el Parlamento, ayer mismo un impresentable se permite de hablar del régimen de Franco como un gran régimen. Hay algo que no funciona, pero yo creo que el culpable de todo eso, además de la guerra civil, que también marca en la historia, es los 40 años de dictadura y la transición por eso mismo. Y duró lo que duró, ¿no? Pero en Portugal, como bien se ha explicado, sí. También duró la dictadura, empezó antes de Franco. También. Y acabó antes, sí, más pacíficamente. Pero con flores en el fusil. Aquí en el apartamento
Franco murió en el 65 y en el 81 teníamos Tejero en el Parlamento secuestrando a todo un gobierno en el Parlamento de Portugal. Eso no pasó. No nos fustiguemos, yo creo. Mira, Mussolini fue arrastrado por las calles de Roma y Franco murió en la cama. Pero lo cierto es que Meloni gobierna en Italia y aquí todavía estamos gobernando. Quiero decir que no estamos aquí en un residuo franquista, sino que estamos en un nuevo fenómeno de extrema derecha distinto, que no es continuidad del anterior, como algunos plantean. Si lo que pensamos que ocurre en España es que seguimos en el franquismo, eso que plantearon las extremas izquierdas y tal, eso es un error impresionante, porque entonces los fenómenos nuevos que estamos viviendo en Francia, la cuna de la Resistance, y en Italia, donde se arrastró a Mussolini, ¿no?, serían fenómenos que no nos podríamos explicar. No podemos acusar de franquismo a la extrema derecha francesa, alemana, italiana o a los del este, no digamos, ¿no? Entonces, si están ocurriendo fenómenos, bueno, no sé, estamos aquí como haciendo una asamblea de partido, ¿no? Claro, estamos hablando de otra cosa, no todo el mundo. Yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, no todos son del partido, ¿eh? No, bueno, abierto. A ver, espera, José. Acerca del título y del que aparece en la foto, Argala, que es importante en esta historia y posteriormente. Argala, por lo visto en la escisión de ETA quinta, ETA sexta, al principio se posicionó con ETA sexta. Entonces, la dirección de ETA, como no se fiaba de Argala y pensaba que le mandaron a Madrid. Y entonces en Madrid, pues ocurrió lo que ocurrió. Habló con Eva Forés y las conversaciones que tú participaste y eso. Exactamente. Y fue el atentado de Carrero. Entonces Argala volvió de Madrid con muchos galones. Entonces, en la escisión fue el alma mater, creo, que de ETA militar el que dirigió. En la transición, o no sé cuándo, escuché, circulaba una cassette en la que hablaba Argala, como ahora los podcasts lo hacen, pero entonces una cassette, y que hablaba sobre la estrategia que tenía que tener ETA en la democracia burguesa. Y básicamente, según recuerdo, lo que decía era que ETA tenía que continuar con la lucha armada en la democracia burguesa. ¿Para qué? Para que hubiese presos, porque con los presos la gente se movilizaba. Y yo creo que Argala acertó, porque la izquierda abertzale ha hecho eso. Y el haber presos se debe a que haya lucha armada. Es decir, las demás luchas, euskera, navarra, independencia, se puede conseguir por la vía parlamentaria o lo que sea, pero los presos, los santos, esa movilización se hace por la lucha armada. Entonces, esa estrategia que creo que marcó Argala se cumplió. Y sobre los dos atentados de Madrid en esa época, Carrero y Rolando, Alfonso Sastre escribió un teatro que vimos en Zarauz. Ahora he visto que se escribió en 1978, y ese teatro consta de 2 actos. En los 2 actos, al principio ocurre lo mismo. Es un comando que está preparando una acción de los 2 actos. Y la primera acción, pues, es un éxito de la leche. Salen aclamados y todo. No conozco yo eso. Ya te digo. Y en el segundo, pues todo lo contrario. Hay muertes civiles y eso. Y eso lo escribió en el 78 y en Zarauz lo vimos. Y eso evidentemente se refiere a lo que ya sabemos. Y sobre esto también decir que esos 2 atentados yo comparo con el juego de máquinas o cualquier juego. Si tú empiezas a jugar y el primero tienes un premio de la leche, es muy difícil de dejar de jugar y sigues. Y yo creo que, entre otras cosas, a ETA le pasó eso.
Después del éxito de Carrero, bueno, siguió, y después del desastre lo ocultaron. El que pierde al juego no dice que ha perdido, solo cuenta cuando ha ganado. Entonces, al final la degeneración de eso. Y después, aparte de Argala, el encuentro que tuviste tú en la cartel con Esquerra, que te dejó, según creo, sorprendido o defraudado, porque te dijo, cuando le dijiste, oye, no sé qué de Eva, y Esquerra te dijo, Eva es de todos. Y por cierto, que has hablado de Pablo, por lo visto Pablo se posicionó con los polimilis. Eso es sabido, sí. No, acerca de eso, pues eso. Sí, Eva es de todos, ya me dejó un poco asombrado, pero yo... O sea, vosotros tenéis que tener en cuenta lo que vosotros conocéis muy bien, ¿no? Este espacio, ¿no? Pero en Madrid no se conoce este espacio. Era un chico de extrema izquierda, como cualquier otro, que un día podía ser trotskista, como ML, como lo que fuera, ¿no? Y que fui conociendo a esta gente, ¿no? El primero que conocí de ETA fue Argala. Entonces Argala era un chaval que podía pasar por cualquiera de nosotros. Formado, que leía El Capital, que no sé qué, que discutía sobre el marxismo, como cualquiera de nosotros, que éramos todos sabidillos, ¿no? Con muchas lecturas y tal. Y bueno, conocí a Wilson, que me lo presentó Argala, pero fíjate cómo eran las cosas, porque hay algunos todavía, estos de la teoría de la conspiración, ¿cómo es posible que los etarras se pudieran mover por Madrid? Se movían por Madrid pues porque yo iba en el metro y me encontré a Argala de casualidad. Y dice, mira, te voy a presentar a un amigo, y ahí me presentó a Wilson, o sea, así eran las cosas, ¿no? Y la policía no se enteraba de lo que pasaba. Y después conocí a este otro comando que os he comentado, el que digo de la caricatura, que me fui quedando pasmado, ¿no? Pero después conocí a los presos, ya en Carabanchel. O sea, los presos, que había 3 comunas. En Carabanchel había 3 comunas de ETA. La militar, la polimili, que entre sí se llegaron a denunciar, no me acuerdo de quién a quién, pero hasta que denunciaron una fuga, que los pillaron a unos o otros, no me acuerdo, porque los otros los denunciaron, y una tercera comuna que se llamaban los puros. Sí, los Polverría, como decís. Sí, no me acuerdo. Sí, los Garbis. Bueno, y estos Garbis eran igual, polimilis que no polimilis, y eran tíos que se metían alcohol y pornografía, de extranjis, ¿no? En la cárcel. Entonces era un tío que era sorprendente. Yo iba de sorpresa en sorpresa, porque claro, ETA... Yo empecé mi vida política, por así decirlo, con el proceso de Burgos, 15 años, pintando en el metro de Madrid, ETA sí, escuchando la cinta que habían grabado en el proceso, cantando los Euskaldunari, todo aquello que era, pues yo qué sé, un romanticismo extraordinario, ¿no? Y luego ir conociendo a todos estos personajes. Con Esquerra me entrevisté unos minutos. Por lo tanto, no tengo ninguna opinión, ni buena ni mala, digo de su personalidad, no sé cómo era eso, si era sabio o no era sabio, pero me sorprendió mucho eso, me sorprendió. Me acordé siempre, porque te digan, Eva es de todos, y estaba como arrobado, era como una cosa romántica, ¿no? Como una cosa. Y Eva es de todos, en un momento además en que yo a Eva ya, pues claro, hemos partido las penas desde... Yo rompí con Eva en mi interno a raíz del atentado. Es decir, esta señora ha matado a 13 personas, ha puesto una bomba en una cafetería en Madrid, ¿no? Una persona que era como mi familia. Es lo que yo también intento transmitir en cuanto a lo que es mi vivencia, ¿no? Era gente a la que yo quería, y gente además muy interesante en algunos aspectos. El otro día lo hablábamos en una de las presentaciones, precisamente Joseba me presentó, decía esta idea de los monstruos, ¿no? De los psicópatas, estos de ETA como unos criminales, como el del silencio de los corderos, ¿no? Que va, que era una casa llena de libros, era una casa donde se practicaba cierta forma de pensamiento crítico, donde era una casa más feminista que la media de cualquier otra casa, tal, con una formación intelectual. O sea, no eran monstruos, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Es
el empeño político, el empeño ideológico, determinado empeño el que los convierte en monstruos, ¿no? Pero no era, claro, yo no me encontré ahí con Aníbal Lecter, claro, entonces yo ya no hubiera formado parte de mi universo ni de Horizonte, ¿no? Los atentados de Madrid fueron pues un poco lo que tú dices. Yo no estoy seguro de eso del juego, me ha parecido un juego de palabras que está bien, ¿no? Pero no estoy seguro, porque yo lo que creo es que ellos buscaban algo, lo buscaban, y estaban dispuestos a lo que fuera para que ese algo se cumpliera. Carrero no ha salido bien. No, porque no se produjo la noche de los cuchillos largos. Claro, luego sí, se presenta como un éxito político, se habla del delfín, todas estas cosas, pero lo que se buscaba no se logró, ¿no? Y se iba a secuestrar, y no se le secuestró al final. No se le secuestró, claro. A ver, dice Val. Secuestrarle era matarle, además. No, por eso. No iba el régimen a soltar a los presos por un secuestro. Bueno, Miguel, Eduardo, gracias. Borja, no hay una pregunta más, luego hacer yo una. Una más personal. Más personal. Has teorizado todo y bueno, pero bueno, aquí tenemos una persona. Es que me descarrete, pues hablo de transición y de cosas. Estoy encantado, pero es algo más personal. Tú has hablado, bueno, que participaste de alguna manera indirecta en el atentado, conociste a las acémilas, como lo has definido, al Chapu y al Pocholo Saldivi, que eran como eran. Te digo que también los conocí, entonces de alguna manera puedo ratificar. Tú, bueno, de alguna manera te sentiste engañado por Eva y Alfonso porque tú estabas participando, creyendo que creabas algo y estabas siendo utilizado para este atentado y otros posibles, ¿no? Bien, y luego por eso sufriste la cárcel, la tortura y todo eso. Y después de tantos años, porque aunque tú no fueras conocedor, tú participaste, como dices, haciendo el sulo, haciendo la masa, para que luego se utilizara. Después de tantos años, o después de aquello, ¿qué sensación personal te queda de que aún sin saber participaste en eso? Porque eso, de alguna manera, en una persona dices, no, yo no sabía, pero he colaborado. Pero eso personalmente, además, como es psicólogo, además, pues habrá reflexionado sobre eso posiblemente, ¿no? Pues mucho, porque claro, pensar en una cosa, ¿no? Vamos a ver. Afortunadamente, el sulo en el que yo participé no fue utilizado. Pero eso es una casualidad. Claro, fijaos, yo creo que no hubiera participado en nada que condujera a eso, porque yo no tenía esa manera de pensar y de hecho en cuanto sucedió, ¡bum!, me enfrenté a ello, ¿no? Pero yo pensaba hasta en la posibilidad de actuar a ciegas. Pensaba, fíjate qué tontería, ¿qué hubiera pasado si Eva Forés me dice, oye, coge esta maleta, déjala en el baño de esta cafetería, que luego viene un compañero a recoger lo que es propaganda? Por ejemplo, ¿no? Porque Eva era una manipuladora de mucho cuidado. Afortunadamente, ¿no? Si yo repaso, pues no tuve ninguna participación que pueda identificar cómo guardé explosivos, ¿no? O contribuí a hacer una maleta, ¿no? Con explosivos. Lo único que hice fue, mucho antes, estaba Juan todavía en Madrid, o sea, no se había ido a Cuba, el hijo mayor, Juan Sastre, nos encargó Eva que hiciéramos un manual de explosivos. Y entonces Juan traducía mejor inglés que yo dibujaba mejor que él, lo hicimos para un multicopista, ¿no? Aquellos clichés de multicopista y tal, los dibujos los hacía yo ahí en el plástico y lo comenté con Florencio y con Gaisca en el memorial y tal, pero bueno, ese ya tenía manuales mucho más avanzados. Este era uno que hasta se hacían temporizadores con legumbres en remojo que se van hinchando hasta que tocan los... No, era una tontería. Lo sacamos de un libro que nos dio Eva y tal. Eso, bueno, y el otro día... Un libro que se vendía en librería. ¿Eh? Que se vendía... Un libro que se vende en Amazon, tal cual era, ¿eh? Ahora se vende en Amazon. Es una cosa curiosísima. Bueno, el caso es que... Pero el manual lo hice, ¿vale?
Y entonces, claro, lo encontraron la policía. Y entonces ahora en la exposición que se hizo sobre el atentado, pues había la página del manual. Y yo todavía tenía dudas de que ese fuera. Fui y me reconocí la letra perfectamente, ¿no? Y me impresionó muchísimo. Y tanto Gaisca como Florencio me han dicho que eso no tiene sentido, que no pudo ser utilizado porque era una cosa muy elemental, muy de parvulitos. A lo mejor me lo han dicho por pura piedad. No lo sé. Pues sí, me afectó mucho, ¿no? A mí me ha afectado mucho esa historia, porque da igual que hayas colaborado más o menos. Es que son tus amigos, es que se van, es que iban a mi madre. Es que yo les quería, y lo digo así a propósito, no es que tenía relación con ellos, es que les quería. Era gente muy próxima a mí personalmente, ¿no? Y eso, yo no creo que haya pasado un día de mi vida, ¿eh? sin que de una u otra manera este asunto no haya estado presente, ¿no? Ha estado presente. Claro, porque forma parte de tu adolescencia, de tu llamarte servir, de educación, de la familia que decías efectivamente. Bueno, no sé si hay otra pregunta más y nos vamos al cliente. Quiero agradeceros a todos. Esteban, Pablo, venga, al final. A raíz de lo último, sobre el hecho de escribir, sobre el hecho de haberlo contado, si has pensado, si como dices no hay un día en tu vida que no hayas pensado eso, el hecho de haberlo plasmado en un libro, ¿qué ha supuesto? Joder, aquí estamos como en un congreso de psicología. Eres muy bien. No, o sea, es decir, yo pensaba que esa historia que he contado en el libro no era muy relevante, ¿no? Me pasa lo mismo como en el libro de Joseba, que os he dicho, pensaba que era muy anecdótica, ¿no? Y conforme me he metido a poner en orden los recuerdos y las cosas, pues sí le he dado importancia, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que yo viví es muy significativo, no solamente porque, claro, se relaciona con un atentado importantísimo, ¿eh? Un atentado que determina la historia de ETA al final, ¿eh? O sea, que ese es un atentado que tiene que entrar en la historia con todas las de la ley, ¿no? No solo eso, ¿no? Sino también, por ejemplo, la captación. Bueno, pues leo teorías sobre el terrorismo. Entonces, ¿cómo se capta? Pues yo no sé si se capta a todo el mundo de la misma manera. Es que yo no estoy seguro de que haya una teoría general de la captación. Son historias individuales. Yo empecé mis batallas políticas así, ya digamos que tuve cargos en una coordinadora, cosas así, en enseñanzas medias, en el instituto. Estaba en sexto y después en COU, ¿no? Con la ley Villar. Estábamos ahí enfrentados con la ley Villar y tal. Y nada, y era poner en huelga los institutos de Madrid y tal. Y fue mi detención con Billy el niño, con una paliza. Bueno, no fue brutal la cosa como a otras, tanta gente que ha sufrido tanto, pero en fin, 17 años, una paliza de Billy el niño no es cosa menor. Cuando yo salgo de la cárcel, Alfonso Sastre me dedica uno de sus libros, lo tengo en casa, dedicado por él después de mi ruda experiencia, ¿no? O sea, cómo eso se va cerrando el talego, ¿no? El conejo se va metiendo, ¿no? Y claro, y fíjate si Eva sabía bien que la cosa iba a desembocar en algo terrible, aunque fuera para nosotros, que claro, el hijo lo saca. El hijo se va a estudiar a Cuba. Y es que, si pensamos en la cara dura del personaje, que eso es otra cosa que escribiéndolo te ayuda también a darte cuenta, ¿no? de ciertas cosas, ¿no? O sea, mira, Eduardo, Juan era mi hermano, ¿no? Mi hermano, nos enamoramos de la misma chica y todo, esas cosas así, ¿no? Juan se ha ido a Cuba, la revolución necesita cuadros y 10 minutos después me da una pistola y me pone a mí de tal. O sea, su hijo iba para cuadro y yo para sicario, ¿no? Este es el plan que ella tenía, ¿no? Claro, cuando luego además sacan a Pablo con permiso de los militares, sacan a Pablo a Roma y da mi nombre, y ya es cuando se produce mi detención, que es casi un mes después.
¿de qué personajes estamos hablando? Estamos hablando de lo peor, ¿no? Y entonces, claro, mira, mi madre era fallecido, pero era una poeta, hemos publicado recientemente sus obras completas y tal, Angelina Gatell. Me decía, a lo largo de toda la vida hemos hablado de este libro, cuántas sobremesas familiares. El libro ha venido muy bien para aliviar sobremesas. En ese sentido ha venido muy bien, ¿no? Y decía, son las personas que más daño nos han hecho nunca, ¿no? Como familia, digamos, ¿no? Y eran los amigos más queridos. Lo que es eso, ¿no? Claro, cuando yo... alrededor de Eva se movía mucha gente que no tenía nada que ver con ETA, ni con luchas armadas, ni con cosas así. El PC advirtió, a través de Armando López Salinas, un dirigente del PC, que era escritor también, por un lado, y otros de comisiones, bueno, advirtieron a la gente mayor que había por allí alrededor de Eva, cuidado que Alfonso y Eva están en cosas muy peligrosas. El PC dio el aviso de que la gente se alejara. Y entonces Alfonso y Eva decidieron tirar de los chicos. Todos de mi edad. Unos cuantos me dijeron que no, cuando yo se lo propuse, otros me dijeron que sí. Decidió tirar de los hijos, porque los padres se alejaban de ellos porque habían sido avisados del PC. Entonces imagínate el drama de mis padres, sabiendo dónde me estaba metiendo, sabiendo que si rompían, pues yo estaba encendido con ellos, ¿eh? O sea, claro, ellos eran el PC, muere Allende, que eso fue muy importante, a esos hombres que la vía pacífica no va a ningún lado, enfrentado con ellos y ellos intentando no romper conmigo tampoco, porque sabían que sí, claro, y es verdad, o sea, si mis padres me ponen en o esto o lo otro, yo me voy al otro, ¿eh? O sea, me hubiera convertido, no sé en qué me hubiera convertido, si Eva me coge, me libera, me meten en un sur y me cuidan ellos, pues yo no sé en qué me podían haber convertido. Eso que yo lo defino así gráficamente como pescar truchas, ¿no? O sea, tirar, que no se rompa el hilo, pero ir tirando de la trucha para acá, ¿no? Y sin romper el hilo. Pues lo pasamos muy mal, muy mal. Yo salí de la cárcel, yo entré en la cárcel con mi padre con el pelo castaño y salí con mi madre con el pelo blanco, vamos, en unos meses. Bueno, a ver, primero José, luego Iñaki y luego ya cerramos y luego cerramos y quien haya comprado el libro puede acercarse, ¿no? A que por supuesto, claro, no, venga, no, pues venga, Iñaki cierra. Sí, recomiendo que se lea el libro, pero lo que he buscado en la Wikipedia y bueno, en el libro pone es como Eva y Alfonso te hablan mal acerca de tu familia porque son unos reformistas. Pero al decir a cuenta de la familia de Eduardo, su madre Angelina Gatell, yo he pensado, Eduardo es el hijo de Heidi, porque Angelina era la que dio voz a Heidi. Si te oye Angelina te mata, No, y después... eso era como un curro, ella hacía doblaje, cinematográfico ya. Y entonces, pues claro, ajustaba y tal, y le tocó hacer a Heidi. Y entonces, claro, ella que es una poeta, que ha sido muy reconocida, por lo menos dentro de los poetas. Y todo el mundo hablaba de Heidi, y entonces decían, estoy de Heidi altísima, yo no he hecho cosas, o sea, yo he escrito libros, ¿no? Y todo el mundo me cita por Heidi y por Marco, Y después, el teatro que hizo sobre Madame Curie, entonces, que se emitió, lo escribió ella, pero se emitió en televisión española en 1960 y pico, pero no con el nombre de Angelina. Y entonces ella luchó y tuvo que hablar con el director general, que era Adolfo Suárez. Luchó y consiguió, vaya, que estamos muy en familia, ¿no? Consiguió que se reunió con el plagiario, que era un tal Nagro, Teixeira, que lo llamaba. Y claro, ella podía demostrar, porque decía, es que Madame Curie es una historia, sí, pero bueno, había hasta personajes que eran de ficción, ¿no? O sea, era una novela de aquellas de mediodía. Y entonces
le pagaron y tal, y luego sacaron un letrerito y dicen. Entonces el plagiario le dijo, bueno, es que Suárez me ha dicho, coge eso, que no se va a atrever a protestar porque es una comunista. El tío cogió el guión de mi madre, lo llevó, lo puse y entonces, pues, mi madre se entrevistó con Suárez, le plantó cara allí, que era director de televisión a la sazón, y Suárez le dijo lo siguiente, dijo, usted lleva la razón, pero yo tengo esto, señalando un monitor de televisión, una tele que tenía en el despacho. Años después se encontraron en un cumpleaños del rey ahora emérito, o desmérito, y entonces pues Adolfo y tal, dice, bueno, tú y yo hemos tenido muchos desencuentros o algo así, ¿no? Y ella dijo, hombre, muchos desencuentros no me han jodido la vida, ¿no? Claro, la echaron de televisión, la habían echado por filmar por las torturas de Asturias en el 63, ¿no? Y entonces Adolfo Suárez pues le dijo, bueno, pero Angelina, Pelillo Salamar, ¿no? Pues le aceptó el Pelillo Salamar, porque estábamos, claro, pues ya transitando, ¿no? Eso era muy idea. A ver, porque esto parece que la abuelo Cebolleta con las historias. No, es una pregunta un poco colateral. Es cuando te pones a escribir sobre esto, cuando te pones a escribir sobre esto en el libro y en el proceso de desarrollo de la escritura del libro, hay una vertiente que quizás no comentas, pero a mí me da la impresión de que fue una fase de mucho trabajo, pero de provocación, de bienestar o de placer. ¿Perdón? Mientras ibas definiendo todo, escribiendo, sí, que tuvo que haber una fase también de bienestar, de placer, Mira, yo quería escribir. De definición, quiero decir, por la definición. Claro, claro. Yo quería, mira, yo hablé con mi esposa muy poquito antes de, bueno, un par de años antes, ¿no? Y le dije, mira, tengo un miedo, y es que estamos con extremas derechas por todas partes. Yo me puedo encontrar el día de mañana en un reportaje, en un libro de texto, en una lista de detenidos por una... Claro, sin ninguna posibilidad de defensa, ¿no? Me gustaría escribirlo, ¿no? Aunque sea para nuestros hijos, para los nietos, y ella lo primero que me dijo es que sí, escríbelo, y aunque se quede en un cajón en casa, ¿no? Porque mañana un nieto, un hijo, un familiar lo quiere ver. Bueno, me puse a leer alguna cosilla, como cuento en el libro, después dejé de leer porque me daba miedo estar influido, pero en esas contacté con Joseba, con Gaisca, con Florencio, con la gente del Memorial, que bueno, luego, claro, me pusieron una cámara, 2 horas de grabación, conté toda la historia, luego les ha servido eso también para el libro, claro, para recomponer todo, contacté con... y me animé. Cuando tenía el libro, físicamente hablando, o sea, tenía un manuscrito, pues intenté la publicación y me encontré con que era complicado, ¿no? Hasta que Chema Arinas y Teresa, pues, y Betagarri Ediciones, pues bueno, se lo mandé, mándamelo y tal, ¿no? Y me lo dijo así, como Chema es así, ¿no? Bueno, los vascos sois así en general, ¿no? Yo lo mandé y luego pues vi de pronto que les había interesado y que claro, es una apuesta, bueno, pues claro, tienen que hacer una inversión en las cosas, ¿no? Entonces yo estoy agradecidísimo, ¿no? Agradecidísimo porque es una oportunidad de poder tener esto por lo menos, ¿no? Para la gente, ¿no? Bueno, yo creo que... A ver, vamos, que diga... Dos palabras que va a parecer que es para vender el libro, pero no era por eso. Cuando me mandaste el manuscrito y lo leí, dije yo, joder, es que es un número, pero que me lo leí de tirón, y lo volví a leer, pero lo he leído más veces y tal, pero dije yo, es que funciona, el plan editorial, esto funciona, porque es un texto que está muy bien escrito, diálogos y tal, y funciona. Un libro de memorias normalmente suele ser bastante complicado, porque el autor quiere contarlo todo.
Y él tiene realmente talento literario. Sí, es verdad, y bueno, para terminar la cuña publicitaria. ya sé que ha parecido eso, pero como ha comentado, con el editor siempre hay que estar abierto, eso está claro. No, mire, Escaratón, gracias. Lo único que os quiero una cosita, Eduardo, que tú has vivido. Lo bueno de toda esta historia es que caíste en el lado bueno, no en el malo, que puedes haber caído. Hay mucha gente que ha caído, gente joven, porque estuvieron mal aconsejados, manipulados, lo que sea, ¿no? Y para terminar, quiero de eso, pues, para que lo tengas en cuenta cuando los debates en esta buena, esta mala. Yo intenté hacer una entrevista a José Mari Scubi, que era el líder de esa. Yo conocí a los profesores de Estadas en el año 67, 68 y 70 en París. Comíamos con ellos, dormían en casa, había reuniones. Y entonces Scubi era el jefe del momento, ¿no? Que abandonó en el juicio de Burgos por una extinción. Y siempre se ha muerto, pues dice, me tienes que contar la historia, me tienes para que la escriba, cómo empezó esta, dónde empezó esta, y siempre me contestaba, no porque hemos creado un monstruo. Muy bien. José, ahora comer, porque no nos habíamos